Buenos días, ingeniero. El tema de nuestro proyecto es derivadas aplicadas al sector económico empresarial. Los integrantes de nuestro grupo están conformados por Elian Chere, Justin Vergara, Javier Salmerón, Javier Domínguez y Yorcael Arizala. Las derivadas en economía son una herramienta muy útil. Por su propia naturaleza permiten cálculos marginales, es decir, que independientemente de la cantidad económica considerada, ya sea costo, ingreso, beneficio, producción. En otras palabras, la idea es medir al cambio instantáneo de la variable dependiente mediante la acción de pequeños cambios en la segunda cantidad o variable. De hecho, la función costo, ingreso, beneficio o producción marginal se deriva de la función costo, ingreso y producción total. Lo que quiere decir que en el orden de esta idea el proceso se retira en el contexto de funciones multivariadas. Por derivada parcial se estima una tasa de cambio de una variable independiente, fxy, que es la derivada parcial con respecto a x o y, manteniendo fijas las otras. Por lo tanto, se pueden aplicar técnicas especiales como derivadas direccionales, gradientes y diferenciación. Fundamentación teórica. La derivada es uno de los conceptos más importantes en la matemática. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. En cálculo y análisis matemático, la derivada de una función es la tasa instantánea de cambios del valor de la función matemática. A medida que cambie el valor de su variable independiente, la derivada es una función de más concepto local, es decir, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se hace cada vez más pequeño, se calcula como el límite de la tasa de cambio promedio de una función en un intervalo determinado. Por eso decimos que el valor de la variable de una función en un punto dado. La derivada en diferentes representaciones, tales como interpretaciones geométricas, tasa de cambio, cambio instantáneo, etc., son una excelente herramienta en economía que se puede utilizar para la toma de decisiones de optimización de resultados, tales como máximo y mínimo. Gracias. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el modelo matemático que nosotros utilizamos para las derivadas al sector económico. Ya. El modelo matemático en sí nos presenta el siguiente problema. En abril del presente año se fundó una nueva empresa en marcas de reloj. Fue un éxito rotundo, pero esta empresa, para iniciar, tuvo que desarrollar un modelo en el cual exprese sus costos en los relojes. Si el número de unidades monetarias en el costo total de fabricación de X relojes está dado por C de X es igual a 1500 más 3X más X elevado al cuadrado, obtenga. Nos mandan a obtener la función de su costo marginal, el costo marginal cuando X o los relojes sea el número 40, y el costo real de fabricación del reloj número 41. Entonces, vamos a desarrollar el modelo matemático. Y primero nos dice que la función de su costo marginal, ¿ya? Para encontrar esta función vamos a aplicar la derivada de la tercera derivada, ¿ya? Entonces aplicamos la derivada para cada uno de las sumas que tenemos aquí, para cada uno de los números. Entonces la derivada de 1500 sería 0, porque cada número real en las derivadas va a ser 0. Entonces, aquí vemos 3x. X es una variable. Cada variable en la derivada va a valer 1. Entonces, 3 por 1, 3, nos queda el resultado aquí abajo. Y aquí hay un exponente. Entonces, ¿qué nos dice la regla del exponente? Nos dice que cuando haya un exponente para derivar, se baja el número que se está derivando y se resta 1 al número derivado. Entonces, bajamos el 2 y le restamos 1 al 2 que está elevado. Entonces nos quedaría 2x. Y este sería el resultado.
encontramos lo que nos pedía primero, vamos al siguiente punto. Nos dice el costo marginal cuando x sea igual a 40. Utilizamos esta misma derivada que está acá, la derivada para encontrar el costo marginal. Entonces, aplicamos la misma fórmula que hicimos y lo reemplazamos por el 40, que son el número de reloj que nos pidió. Entonces, reemplazamos 2 por 40, 80, más 3, 83. Y nos dice que esto tiene un valor de $83, el costo marginal. Vamos al último, que nos dice el costo real de fabricación del reloj número 41. Entonces, para encontrar este costo real, utilizaremos la función real que nos dieron al inicio, que es 1500 más 3x más x elevado al cuadrado. Entonces, reemplazamos el número de 41, el número de reloj, y ponemos, y una vez reemplazado esto, tenemos el resultado, pero nos dice que para encontrar el valor real tenemos que saber también el costo del reloj anterior, y así mismo podemos hacer con el número de reloj que nosotros deseemos saber. Entonces, aquí reemplazamos el número del reloj anterior, que es el 40. Al reemplazarlo nos da un resultado de 3220. Y podemos concluir que para el valor real hay que restar el valor que se nos solicitó del reloj número 41 y el valor del anterior reloj. Entonces, restado esto nos da un resultado de $84. ¿Listo? Entonces, aquí podemos concluir que para encontrar este valor marginal se debe aplicar el método de derivación según lo merite, y para el valor real se utilizará la función original que se nos da. Podemos concluir con eso, y este es el modelo matemático. Muchas gracias. Muy buenas, ingeniero. Hoy le vamos a mostrar nuestro problema planteado ya en MATLAB. Bueno, empecemos. Primero que nada tenemos que empezar poniendo lo que es el comando. Una vez luego puesto el comando, se procede a poner el problema, que es 1500 más 3x, pero como estamos en MATLAB, un 3x se representa poniendo el por. Sigamos. Más x elevado al cuadrado, pero asimismo como estamos en MATLAB, tenemos que poner el siguiente símbolo. Listo. Ahí está el símbolo que representa para elevar cualquier número, Listo. Elevado al cuadrado. Apretamos Enter y nos sale el siguiente problema. Ahora, seguimos con el siguiente comando. Y esta es nuestra representación en MATLAB con nuestro problema. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Elian Cheres y yo, para concluir, después de con mis compañeros, voy a dar la conclusión. Bueno, en conclusión podemos dar que el concepto de derivada es importante para comprender y derivar fórmulas, que a su vez tienen una importante aplicación en cualquier campo de trabajo y ciencia en general. El propósito principal de una derivada, es optimizar los sistemas que expresan por las funciones más o menos complejas. Además, es habitual encontrar la derivada de aplicar los valores máximos y mínimos de ciertas expresiones matemáticas. Una derivada puede ser considerada como la clave para realizar cálculos matemáticos, ya que tiene múltiples aplicaciones y son muy útiles en la solución de diversos problemas de la economía. Su uso es muy útil
para nosotros los estudiantes, ya que aprendemos las aplicaciones y desarrollo de conceptos importantes tales como la tasa de cambio, la marginación, la optimización, entre otras. Por derivadas parciales, mejor dicho, estimar las tasas de cambio de una variable independiente de f, entre paréntesis, coma, entre f, entre paréntesis, y x. Son las derivadas parciales con respecto a x o a y, manteniendo la otra fija. En consecuencia, se puede aplicar las técnicas como las derivadas direccionales, gradientes y diferencial. Finalmente, las derivadas son útiles para la búsqueda de los intervalos de aumento o disminución del valor de interés, cada vez que se pueden expresar por funciones. Y para concluir, voy a hablar de MATLAB. MATLAB es una potente herramienta que disponemos para realizar cálculos en el ambiente de ingeniería y otras especialidades, con capacidades gradualmente que podemos ir incluyendo a nuestros conocimientos y aplicaciones de quehacer laboral e intelectual. Recomendaciones. Lectura sobre el tema, practicar de estas ecuaciones y investigar con más profundidad sobre esto. Muchas gracias.